Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos este domingo 21 de febrero para continuar compartiendo la palabra del Señor y sobre todo en este precioso Evangelio de Juan. Y en la sociedad en la que vivimos, con el propósito de mantener orden y control sobre los ciudadanos, cada país ha desarrollado una forma determinada de identificarnos. Hay métodos particulares en cada país, como son los diferentes tipos de tarjetas de identificación, licencias de conducir, carné de votación, número de seguro social, tarjeta de salud, cédula de ciudadanía, en fin. Esos son los métodos que cada país utiliza. Pero también hay métodos internacionales y generalmente ese es el pasaporte. Y aunque cualquiera de estos documentos generalmente tiene una foto del titular y otros datos particulares de cada uno de nosotros, en realidad para los gobiernos no somos más que un número. Y en el mundo en el que vivimos, cada día más nuestra identidad la determinan los números o los códigos de barras. Obviamente este sistema trae sus ventajas y también trae desventajas. Algunas de las ventajas es que con la tecnología algunos de estos documentos son más seguros, no se pueden falsificar fácilmente. También agilizan nuestras transacciones y movimientos, aunque también saben todo el tiempo dónde estamos. Pero algunas de las desventajas que tiene estos tipos de documentos o control es que en realidad parece que vamos perdiendo nuestra identidad como individuos, como personas, y nos convertimos en simplemente números. Pero en realidad esa identidad la perdemos cuando estamos buscando quiénes somos sin tener en cuenta a nuestro Creador. Solo en Él nosotros podremos realmente encontrar esa identidad perdida. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y es decir, nos dio un alma y nos dio un cuerpo. Y cada uno de nosotros somos particularmente diferentes. Cuando el hombre pecó, esa imagen de Dios en nosotros se distorsionó. Y desde aquel entonces, nosotros los hombres perdimos verdaderamente la identidad como seres creados por Dios. Por eso cada día procuramos que la gente sepa quiénes somos. Y para lograrlo nos valemos de los estándares humanos para que nuestra identidad sea reconocida. La forma como lucimos, los logros que obtenemos, la manera como tratamos de ganar un lugar dentro de la sociedad ha llegado a ser lo que nos define. Y desafortunadamente cada día se convierte más y más en una obsesión. Con la proliferación de las redes sociales y los medios masivos de comunicación, queremos ser reconocidos, queremos ser seguidos. Hoy parece que lo que nos define y me siento contento o me siento deprimido o nos da valor es cuántos likes recibimos cuando subimos algún tipo de contenido en estas redes sociales. Nos hemos vuelto adictos o enfermos por el reconocimiento. Por eso hemos llegado a depender de esos elementos para nuestra identidad. Los creyentes, desafortunadamente, tampoco hemos escapado de esta trampa. Parece que, de alguna manera, la sociedad nos ha convertido en esas caricaturas que pretendemos ser, y que en realidad no somos, pero es lo que estamos pretendiendo ser. Hoy hemos aprendido a vivir tal vez en dos universos paralelos. El de nuestra propia realidad íntima y la realidad que le mostramos al mundo. Esa faceta que mostramos al mundo. Y nos hemos vuelto prácticamente maestros de la apariencia. Parece que le tenemos miedo a ser genuinos y reales. Y por eso estamos en una crisis de identidad. Y esa crisis solo Cristo la puede resolver. Y a menos que como creyentes nos detengamos y recobremos nuestra verdadera identidad, estaremos destinados a seguir buscando quiénes somos.
en lo que otros opinen o digan de nosotros, o incluso el éxito que logremos conseguir por nuestro esfuerzo. Eso va a ser lo que nos defina. La realidad es que si nosotros queremos realmente saber quiénes somos, tendremos que volver a Dios y dejar que sea Él el que nos muestre no solo lo que somos, sino quiénes somos. Juan el Bautista es un gran ejemplo de un hombre que sabía claramente quién era, y eso le permitió aceptar su lugar dentro de la sociedad en la que él vivió. Y sobre todo, más importante, su lugar, saber cuál era su lugar en el reino de Dios, así como también cuál era el propósito para el cual Dios lo había traído a este mundo. Juan entendió algo muy importante para todos nosotros, y es que era necesario que Cristo creciera y que Él menguara, que Él disminuyera, que Él fuera desapareciendo. Y esto no le causó a Juan una crisis de identidad. Por el contrario, le permitió vivir tranquilamente porque sabía, Juan el Bautista sabía quién era él en Cristo y cuál era ese propósito que Dios le había encargado. Así que lo invito para que abramos en esta mañana nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, y vamos a continuar con los versos por donde veníamos. Y vamos a ver en esta mañana del verso 25 al 30. Y prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir a través de la vida de este gran hombre, que no se dejó llevar por lo que sus discípulos le dijeran, ni lo que la gente pensara de él. Tampoco se esforzó en ser admirado, ni se aferró a lo que Dios le había encomendado. Y así nos deja un gran ejemplo de lo que significa tener una identidad clara en Cristo. En Juan encontramos 3 elementos claves que a nosotros nos haría bien entender y aplicar a nuestra vida, para que sepamos nosotros en realidad quiénes somos. Y estos 3 elementos los encontramos en estos versos que vamos a examinar, y el primero de ellos es que Juan no envidiaba el éxito de otros. El segundo es que Juan tenía claro quién era él. Y tercero, Juan entendió que era necesario menguar. Así que vamos a ir al texto en esta mañana y vamos a empezar desde el verso 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Así que vamos a sacar nuestro primer enunciado en esta mañana, la primera característica, o como lo queramos llamar, acerca de Juan. Juan no envidiaba el éxito de otros. Cada día el ministerio de Jesús aumentaba en popularidad y miles le seguían. Miles seguían al Señor. ¿Por qué? Por todo lo que él enseñaba y las cosas que hacía, los milagros, en fin. Y recordemos que muchos de estos seguidores que ahora iban detrás de Jesús habían sido primero discípulos de Juan el Bautista. Y cuando empezamos en el recorrido por este evangelio, mencionamos a Andrés y al apóstol Juan. Fueron de los primeros discípulos que vinieron a Jesús. Y ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan todavía conservaba, a esta altura del ministerio de Jesús en el que él va avanzando, prosperando en su ministerio, Jesús, Juan todavía conservaba una gran cantidad de discípulos. Sin embargo, como el relato nos dice aquí, algunos de ellos empezaron a sentir que Jesús ganaba más discípulos que ellos, y vinieron a Juan para darle esa información. Pero obviamente no lo hicieron con la alegría, sino con un sentido de celo o envidia. Por eso es que utilizan la expresión al final: todos vienen a él. Eso suena a una queja, suena a que no está nada bien. Y es notable ver que estos hombres
fueron los primeros en sentir envidia. Que estos discípulos de Juan empezaron a sentir envidia y Juan no. Juan no. Estos hombres todavía no habían entendido plenamente cuál era su trabajo. Y por el contrario vieron a Jesús como, a Jesús y a sus discípulos como adversarios y no compañeros en una sola misión y propósito. Preste atención a ese detalle. Desafortunadamente, desafortunadamente tenemos que decir que la envidia en este mundo es una característica casi que natural del hombre. Nosotros en Colombia tenemos un refrán popular que dice que la gente se muere más de envidia que de ataques al corazón. Y no es una exageración, es verdad, sí, es verdad. La envidia es ese sentimiento que envenena el alma. Porque nos molesta que otro tenga lo que yo quiero tener, pero no puedo. Y como en este caso, la envidia no es solo para aquellos que no conocen a Dios. Estos discípulos de alguna manera no habían entendido una de las grandes enseñanzas que Juan el Bautista les había dado con su vida. Contentarse con lo que les había sido dado. Como nosotros vimos desde el comienzo de este evangelio, Juan el Bautista era un hombre que sabía muy bien quién era y a qué había sido enviado. Recuerda que dice él, cuando le preguntaron que si era el Cristo o Elías, él ¿qué dijo? Soy el mensajero, una voz que clama en el desierto. No se atribuyó ningún título, tomamos un tiempo predicando eso. Y cuando le preguntaron cuál era su posición, ¿qué dijo Juan? No soy digno de desatar la correa del calzado. O sea que Juan tenía clarito su propósito, su misión y quién era él. Nosotros como cristianos necesitamos entender que en nuestro corazón no puede haber cabida para la envidia, porque eso nos llena de amargura. Y como si eso ya no fuera un gran mal, nos impide, mire mi hermano, présteme atención a esto. Cuando sentimos envidia por lo de otros, nos impide disfrutar lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. En la famosa obra literaria de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, uno de los personajes que hay allí, que por cierto es una obra que fue llevada al cine, y el personaje más grotesco, uno de los más grotescos que hay en esta historia es Gollum. Y Gollum es aquel personaje que su ambición desmedida por poseer aquel anillo, en ese proceso se vuelve un ser grotesco, tanto interna como externamente. Y esa obsesión por obtener ese precioso anillo lo llevó a la muerte. Él no podía concebir que otros pudieran tener ese anillo. Así que, como creyentes, la envidia no puede tener cabida en nuestro corazón, bien sea en nuestra vida personal, profesional o dentro de la iglesia. Estos discípulos de Juan aparentan tener un celo por la obra de Dios, cuando en realidad lo que están sintiendo, ¿qué es? Envidia. Ellos veían que la influencia de su ministerio y probablemente sus posiciones alrededor de Juan estaban empezando a disminuir. Y ellos esperaban muy seguramente que al traerle la noticia a Juan, por eso en el texto se sobresalta que lo llaman maestro, rabí, el rabí Juan. Ellos pensaron que él iba a tomar cartas en el asunto y no permitiría que nadie, incluido Jesús, les arrebatara a los discípulos que ellos, supuestamente con tanto esfuerzo, sacrificio y dedicación, habían conseguido. Parece que estos discípulos habían estado en el salón de la clase equivocado de Juan. El cristiano se debe gozar y alegrar cuando el reino de los cielos crece, cuando otro pastor, otro líder o hermano aumenta el rebaño del Señor.
de manera sana. Y el cristiano se alegra o debe alegrarse que a su prójimo le vaya bien. Porque en su corazón no debe haber lugar para la envidia. El creyente está satisfecho con la porción que le ha sido concedida por el Señor. David lo resume de una manera preciosa en el Salmo 16, en el verso 6. Dice David: es hermosa la heredad que me ha tocado. David no estaba mirando a otros, estaba mirando lo que a él le tocaba y por eso le parecía hermosa y la disfrutaba. Cuando cada uno de nosotros estamos felices con lo que el Señor nos concede, sea mucho o sea poco, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo ministerial, no habrá lugar para la envidia. Porque al igual que Juan el Bautista, las noticias de que otros prosperan no nos amargan. Y mucho menos si estas noticias son para la gloria de Dios, como en este caso. El que estos discípulos le dijeran: Juan, ese que tú nos presentaste, hay muchos discípulos que lo están siguiendo. Gloria a Dios. Esa actitud es la primera característica de Juan. No sentía envidia, no había en su corazón lugar para la envidia. Y ese será el inicio de descubrir en realidad quiénes somos y dónde está nuestra identidad. Solo cuando la envidia y todos esos sentimientos salgan de nuestro corazón. Verso 27. Dice: respondió Juan y dijo. Mira, esta fue la respuesta de Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aquí está la segunda característica de Juan. Primero, en su corazón no había lugar para la envidia. El segundo, Juan tenía claro quién era él, tenía clara su identidad. Cuando los discípulos vinieron a Juan con la noticia que la multitud estaba siguiendo a Jesús y que cada día esa multitud aumentaba, mientras que la de ellos disminuía, seguramente estos discípulos esperaban que tal vez Juan se molestara o les propusiera algún plan nuevo o una estrategia, o quizás contratara a un asesor de imagen para recuperar la popularidad que estaba perdiendo y así volver a traer más discípulos que Jesús. Pero por el contrario, se encontraron con que Juan tenía bien claro de dónde venía su ministerio y que todo cuanto él tenía un origen. ¿Cuál es el origen que Juan sabía? O sea, él entendía que su ministerio venía de alguna parte. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan sabía que todo el éxito o lo que hubiera logrado en el ministerio no había sido por causa de él, venía del cielo, le había sido dado. Cuando usted y yo entendamos esto, que lo que nos da Dios es de allá arriba, no porque nosotros lo hemos logrado, nosotros tendremos clara nuestra identidad. Bien clara. ¿Por qué? Él les cita, dice: vosotros me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Juan no quiso hacerse pasar por el líder. Juan no quiso llamar la atención. Juan en ese momento mostró que lo que todos nosotros necesitamos urgentemente en este tiempo: integridad. Juan mostró durante todo su ministerio esa integridad. Y ahora se estaba aproximando al final de su ministerio. Y él no estaba dispuesto ¿a qué? A dejarse llevar por los celos o por la envidia. Juan sabía con claridad quién era él en Cristo. Nosotros como cristianos creemos que sabemos quiénes somos, pero en realidad no tenemos clara nuestra identidad en Cristo, mi hermano. Por eso nos pasamos gran parte de la vida tratando de obtener cosas materiales, porque al igual que el resto de los hombres, hemos llegado a creer que nosotros somos y valemos por lo que tenemos. Como
si las cosas materiales, el dinero, el aspecto físico, el éxito profesional o ministerial, el reconocimiento popular, definieran en realidad quiénes somos. Por un lado, en gran medida esto se debe a nuestra condición caída, que hace que lo material se vuelva la primera o la más urgente prioridad de nuestras vidas. Y desafortunadamente cuando algo se convierte en prioridad, lo convertimos en un ídolo. Y en ese ídolo buscamos ¿qué? Nuestra identidad, nuestro valor. Esa identidad perdida la estamos buscando en ese ídolo. Y por el otro lado, en este afán de buscar nuestra identidad, nos apropiamos de los modelos que la sociedad nos propone. ¿Y esto en qué termina? ¿En qué desemboca? En ambición y envidia. Así que terminamos por olvidar que nosotros fuimos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios, y estamos buscando la imagen y la semejanza del mundo. Y que nuestra verdadera identidad está solo en Dios, solo en el Padre. Mientras que para la sociedad es muy importante que el lugar donde vivimos, la escuela a la que asistimos, la profesión que tenemos, la empresa para la cual trabajamos, el auto que conducimos, la ropa que usamos, incluso se ha vuelto una característica de estatus, la iglesia a la que asistimos. Muchas de estas cosas. Porque según el estándar de la sociedad, nuestro valor depende de esos modelos preestablecidos basados en ¿qué? En el éxito y la fortuna. Todos los años en los diferentes países salen revistas donde clasifican los hombres más exitosos a nivel mundial y nacional. ¿Dónde está la lista de los hombres, de los 10 hombres más humildes o de los 50? No la hay. No la hay. Porque el éxito en este mundo está basado en la fortuna. Pero mire esto. Para Dios lo que realmente cuenta es únicamente ¿qué? El corazón. Mire lo que dice Primera de Samuel en el capítulo 16, el verso 7. Y esto se nos dijo hace siglos, hermano. Y es el Señor el que está hablando con Samuel y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros neciamente estamos buscando nuestra identidad en el mundo, en las opiniones y en los estándares, cuando en realidad nuestra identidad está ¿en quién? En Cristo. Nosotros siempre buscando las cosas en el lugar equivocado. Jesús nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Nosotros estamos buscando añadiduras. Nosotros buscamos en el mundo, nos matamos buscando esto literalmente, lo que fácilmente encontraríamos ¿en quién? En las Escrituras, en Dios. Siempre estamos buscando en el lugar equivocado. Las Escrituras nos dicen con honestidad y claridad quiénes somos nosotros en Cristo y qué somos nosotros en Cristo. Juan el Bautista no permitió que ni sus discípulos, ni los judíos, ni el mundo, ni el éxito temporal de su ministerio lo definieran. Su identidad estaba clara en Cristo. Mi hermano, usted y yo nos podemos pasar la vida tratando de ser lo que el mundo nos dice que debemos ser, para ser aceptados, para tener una imagen. Pero esto no será suficiente. Al final nos quedará faltando y siempre quedaremos frustrados. Sin embargo, a Cristo, usted y yo, no tenemos que impresionarlo. No tenemos que aparentar con nuestra manera de vestir o hablar.
Él sabe perfectamente quiénes somos y también lo vimos hace unos domingos atrás en el sermón. Él sabe más de nosotros y de nuestro corazón que lo que nosotros mismos sabemos de Él. Así que nuestro valor e identidad están íntimamente ligados con Cristo. Pablo dijo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, el verso 20, yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada día Cristo se tiene que hacer más evidente en nuestras vidas. Cuando usted y yo entendemos que somos amados por Dios en Cristo, como lo vimos la semana pasada, como nadie jamás nos podrá amar, aún antes de que nosotros nos volviéramos a Él, eso es lo único que nos debe importar, mi hermano. Nuestro verdadero valor está en que ahora Cristo mora en nuestro corazón. Lo que nos da valor como individuos, como seres humanos, es que ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pensemos por un momento en esta pregunta. ¿De qué nos serviría que tuviéramos el amor y la admiración de todo el mundo? Y cuando digo así lo estoy diciendo literalmente, no es una exageración. Que todo el mundo en este planeta nos admirara e incluso, nos amara. Pero Dios no nos amara. Piénselo un instante. ¿De qué nos serviría? Ahora, hagamos la pregunta a la inversa, si me permite. Si Dios nos ama, porque lo vimos que sí nos ama, ¿en qué nos afectaría a usted y a mí que todo el mundo nos despreciara? Piensen en eso. Eso es lo que significa tener clara la identidad en Cristo, que Dios me amó de tal manera que entregó a su Hijo por amor a mí. Cuando entendemos eso, el mundo pierde su atracción, la influencia que tiene sobre nosotros, y tampoco nos importa cómo nos definan. A mí no me quita el sueño y a usted tampoco le debería quitar el sueño cómo nos definen allá afuera. Fanáticos, religión, lo que quieran. A mí al final del día y a usted al final del día lo que nos debe importar es lo que Dios piensa de nosotros. Juan no permitió que el número de discípulos, el tamaño de su ministerio, lo definiera. El Bautista tenía claro que su identidad era y estaba segura ¿en dónde? En Cristo. Por eso cuando le preguntaron, él no quiso hacerse pasar por un Cristo ni por Mesías. Hoy muchos quieren ser apóstoles, profetas, arcángeles, no sé qué más cosas quieren ser, doctores. Cuando en realidad todos somos ¿qué? Siervos. Y en las Escrituras no hay un título más honroso que se nos llame siervos del Dios Altísimo. Por eso es que en el corazón de Juan no había lugar para la envidia. ¿Qué había en el corazón de Juan? Amor y obediencia por aquel que lo llamó al servicio. Juan se sentía honrado de haber sido llamado a servir a Dios. Nosotros tenemos mucho que aprender de Juan el Bautista. El siguiente paso de esa madurez espiritual será mucho más fácil para nosotros si entendemos quiénes somos en Cristo y si no hay lugar para la envidia en nuestro corazón. Mire lo que dice aquí, viene la tercera parte, es el verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y aquí viene la frase central de todo esto. Una frase maravillosa. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así que aquí encontramos la tercera característica maravillosa de la madurez espiritual de Juan. Juan entendió que era necesario menguar. Juan demuestra que era un hombre maduro espiritualmente, balanceado en su vida
y en su relación con Dios. Ante la insinuación de sus discípulos para que Juan hiciera algo con respecto a que los discípulos de Cristo estaban bautizando más personas que ellos, se estaban multiplicando más, Juan utilizó una ilustración bien sencilla para mostrarles quién era él y por qué él se podía gozar grandemente de ver que los discípulos de Jesús bautizaban más que los suyos. El bautista se compara al amigo del novio que se va a casar. Y cuando se aproxima la hora de la boda, este amigo del novio se alegra grandemente porque su amigo está feliz de poder casarse. ¿Ve lo que le estoy diciendo aquí? La felicidad de otros se convierte en nuestra felicidad también. Allí no hay lugar a la envidia. El éxito del ministerio de Jesús a Juan no le producía ni amargura, ni resentimiento, ni envidia, sino solo alegría. Juan expresa cuál es su única necesidad. En este verso expresa cuál es la única necesidad, cuál es el único anhelo, cuál es el único deseo que Juan tenía en su corazón. Y es que Cristo creciera y que él, a la misma vez, como siervo, fuera menguando. No es en vano, mi hermano, que Jesús en Mateo capítulo 11, verso 11, al hablar de Juan el Bautista pronuncia, quizás, en mi opinión, el más grande elogio que se le ha dado a un hombre. Preste atención a lo que dice Jesús. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Oiga bien eso. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado ningún otro más grande que Juan el Bautista. Pero aquí viene la paradoja interesante. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Piense por un momento en lo que le acabo de decir. Jesús acaba de hacer una declaración maravillosa. Pero, ¿cuántos hombres grandes, famosos, hay en las Escrituras? ¿Cuántos hay? Podríamos contar, hay una buena cantidad. Antiguo y Nuevo Testamento. Y Jesús pone a este predicador itinerante, y esto lo encontramos relatado con detalle en Mateo capítulo 3, por encima de todos ellos. Pero mire esto, mire el aspecto de Juan. Se lo voy a detallar rápidamente. Juan era un hombre que no tenía una buena vestidura. El hombre no utilizaba ropa de marca. Mateo nos dice que su traje era de piel de camello. ¿Alguna vez usted ha escuchado la expresión que huele a camello? Ahí le dejo ese dato. Juan tampoco tenía un paladar muy exquisito. ¿Por qué? Porque el mismo relato de Mateo nos dice que comía miel y langosta, pero no eran langostas de mar. Eran saltamontes, o como le dicen en México, chapulines. No vivía tampoco en el mejor sector residencial de Jerusalén, porque el mismo texto de Mateo capítulo 3 nos dice que vivía en el desierto. Y si nosotros hacemos algunas analogías o deducciones por esto, si era un hombre que vivía en el desierto, que se vestía con pieles, su aspecto físico tampoco debió ser el mejor, quemado por el sol, maltratado por el sol del desierto, el calor. Y como si eso ya no fuera suficiente para darnos una imagen de Juan el Bautista muy rústica de él, tampoco era un hombre elegante para predicar. Tampoco era un hombre que utilizaba frases muy elocuentes. ¿Sabe cuál era la introducción de los sermones de Juan el Bautista? Generación de víboras. Y sin embargo, Jesús dice de él que es el hombre más grande nacido de mujer. Y si Jesús lo dijo que era el más grande nacido de mujer, definitivamente no era ni por su apariencia, ni por cómo comía, ni nada de esto, sino por el corazón que tenía y la manera como vivió para Dios. Juan
había descubierto el secreto para ser grande en el reino de los cielos. Menguar para que Cristo creciera. Cada uno de nosotros, mi hermano, necesitamos no solo aprender esta lección, sino aplicarla a nuestra vida. En medida que Cristo crezca en nosotros, es decir, el carácter de Cristo, su santidad y su vida se manifestará en nosotros. Nuestro verdadero yo, ese que perdió la identidad al caer, irá desapareciendo, irá menguando. Nuestro valor ya no dependerá de lo que los demás piensen o crean de nosotros. Tampoco estaremos tratando de alcanzar posiciones de poder o liderazgo para ser admirados. Tampoco sentiremos envidia porque otros tienen más miembros que nosotros. No, nos bastará y sobrará saber que somos amados por Dios y que Él, en su infinita bondad y gracia, nos ha concedido algún privilegio de servirlo. Bien sea frente al público, como es el caso de nosotros los pastores, o detrás de los bastidores donde nadie los ve. Esto no quiere decir, mi hermano, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, que llegar a esa condición de menguar es no tener aspiraciones. Claro que no. Como creyentes nosotros debemos aspirar cada día a ser más como Cristo. Ya me han oído decirlo, debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos esforzarnos para que podamos ser mejores siervos, mejores esposos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores profesionales. Debemos buscar la excelencia, sí, pero lo que no tendremos que es ambiciones malsanas. Debemos recordar que hay una línea muy fina entre las aspiraciones nobles y las ambiciones desmedidas. Solo así nosotros podremos menguar sin amargarnos, sin resentirnos. Juan no sintió envidia porque sabía quién era él en Cristo y cuál era su misión. Esto le permitió vivir una vida ministerial productiva, aunque la vida ministerial de Juan fuera muy corta. Yo muchas veces me he puesto a pensar esto y digo, ¿cuántos de nosotros daríamos el brazo derecho por lograr en toda una vida de ministerio lo que Juan logró en escasos 6 meses? Lo más importante es que Juan entendió que todo lo que él había recibido venía de Dios y que no era por méritos de él, sino por la sola gracia que Dios le había dado el privilegio de servirlo. Con esta posición Juan podía tranquilamente menguar, porque sabía que esa era parte del trabajo, menguar, para que la voluntad de Dios se revelara en él. Para usted y para mí no es diferente, mi hermano. Cada uno de nosotros debemos en todos los aspectos de nuestra vida menguar, en todo, para que Cristo crezca en nuestras vidas, en el temperamento, en el genio, en todo. Mientras que para el mundo menguar es perder y además es una tontería, porque nuestra identidad depende de eso. No podemos olvidar que en el reino de los cielos todo funciona diametralmente opuesto. Menguar en el reino es crecer a la manera de Cristo. Menguar a mis ambiciones es crecer en las aspiraciones del reino. Menguar en mi carácter es crecer en el carácter de Cristo. Juan menguó para que Cristo creciera en él. Nosotros al menguar simplemente estamos creciendo en Cristo. Nuestra vida tiene valor y propósito porque en Dios está nuestra identidad. En realidad, a la única persona que debemos tratar de agradar es a Dios. Por lo tanto, así podremos ir por la vida sin sentir envidia por lo que otros reciben o logren. Para nosotros será necesario menguar para que Cristo crezca en nosotros. En realidad, solo hay una manera de crecer espiritualmente y es cuando Cristo crece en nosotros. Esta vida no consiste en si podemos alcanzar nuestras metas para lograrlo todo o lograr el estándar del mundo. No. Tampoco fuimos
puede ser que nosotros no lleguemos a ser famosos en el ministerio. Ni siquiera nuestro nombre sea reconocido o recordado, sino por algunos familiares, tal vez. Pero lo que verdaderamente importa que es que en Cristo nosotros tenemos nuestra identidad y seamos conocidos por Dios porque somos amados por Él. El que sabe quién es en Cristo habrá aprendido a menguar. Habrá aprendido a menguar. Y Cristo crecerá en él. Así que déjeme preguntarle, mi amigo, ¿sabe usted quién es en Cristo? Pues déjeme decirle que usted ha sido amado por Dios y Él tiene un propósito para su vida. Él tiene un propósito para su vida. Pero, ¿usted qué tiene que hacer? Rendirle su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados y entregarle el corazón a Jesús. Y el Espíritu Santo obrará en usted ese crecimiento, ese menguar para crecer, para la gloria de Dios. Así que ahí donde está, lo invito a que incline su rostro y vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor y porque en Cristo no solo nuestra vida está segura, sino que además recuperamos nuestra verdadera identidad. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos guíe por el camino de la verdad. Ayúdanos a menguar para que Cristo crezca en nosotros y así podamos no solo ser nuevas criaturas, sino reflejar tu gloria en este mundo. Jesús, nuestra oración es que tú crezcas en nosotros para que nosotros cada día podamos disminuir a nosotros mismos. En tu nombre oramos y damos gracias, Jesús. Amén.